Esta entrevista les interesa porque vamos a hablar de la época lluviosa y las enfermedades respiratorias. Para eso vamos a darle la bienvenida acá en el set de Viva la Mañana al doctor Dani Lacardí, ¿correcto? ¿Es así? Buenos días, sí, Dani Lacardí, mucho gusto. Mucho gusto, gracias por acompañarnos. Él es neumólogo intervencionista y justamente vamos a hablar de eso, de las enfermedades más frecuentes en esta época tan lluviosa. ¿De qué nos debemos cuidar nosotros como ciudadanos? En estos días, con el cambio de clima, con la lluvia que hay, aumentan mucho las infecciones respiratorias, principalmente las infecciones virales. Hemos visto aumento de los casos de influenza, de COVID, ¿verdad? Porque las infecciones respiratorias, principalmente las virales, son muy fáciles de transmitir. Y los que al inicio se infectan más fácilmente son los niños. Los niños se infectan y posteriormente los adultos ya se contagian de estas infecciones. Y aquellos que tienen alguna enfermedad de base, como enfermedad pulmonar obstructiva crónica, se descompensan, o los asmáticos, ¿verdad? Entonces, este tipo de infecciones aumentan en esta época con este clima, con estas lluvias. Doctor Dani, ¿cuándo debemos preocuparnos en casa? Porque a lo mejor si están en el hogar, alguien amaneció con una tos muy leve, otro amaneció un poco congestionado, otro amaneció con disfonía, le cuesta para hablar, pero dicen, no, eso es pasajero. ¿Cuándo debemos ir realmente al doctor? Bueno, los datos de alarma que hay que tomar en consideración en las personas es si están con picos febriles, con fiebre muy frecuente y muy elevada, si empiezan con dificultad respiratoria o si la oxigenación empieza a bajar. Esos son datos por los cuales uno debe prestarle atención y debe consultar con el médico o a la emergencia para ser evaluado por un especialista. Afortunadamente, doctor, con el tema del COVID-19, con la pandemia, aprendimos a medirnos el oxígeno. Al menos en mi casa sí tengo el aparatico para estar pendiente de la oxigenación. Pero ahora le consulto, estas personas con una enfermedad crónica como la diabetes o alguna otra, ¿cómo pueden prepararse para este tipo de época tan lluviosa en donde la gripe suele ser tan común y ellos suelen ser más vulnerables que el resto? Sí, realmente ellos por su enfermedad de base son personas que son más susceptibles a poderse infectar y no presentar realmente los síntomas clásicos de una infección. Puede ser que ellos no hagan fiebre, puede ser que ellos no tengan mayores síntomas más que decaimiento, somnolencia, pérdida de apetito y no manifiesten mayores síntomas. Y en estas personas que son más vulnerables, niños, ancianos con enfermedades crónicas previas, son los que deben cuidarse más. ¿Y qué cuidados pues deben tener ellos? Idealmente deberían de vacunarse. Recordemos que debemos colocarnos la vacuna de la influenza cada año, colocarse la vacuna del neumococo, ¿verdad? También debe colocarse la vacuna que tiene la difteria, tétanos y tosferina, ¿verdad? Y el uso de cubrebocas, que es muy importante. A ver, en mi caso yo soy asmático y también sufro mucho de alergia por sinusitis. Suelo tener congestionamiento nasal. ¿Yo también debería seguir algún tipo de recomendación de parte de mi neumólogo? Sí, principalmente recordar no suspender el tratamiento que le ha dejado su neumólogo, mantener siempre sus medicamentos, verificar que estén al día, que estén bien, que no estén vencidos, estarlos utilizando de manera correcta y estar usando cubrebocas, ¿verdad? Aquí en el estudio hay un niño muy inquieto que ya lo observamos desde muy temprano y es el Chavo del 8 que toca todo además. Y puede ser vulnerable a cualquier tipo de de enfermedad, pero además de una enfermedad respiratoria y por eso está muy interesado en la entrevista. A ver, Chavo, ¿qué pregunta? Totalmente, aquí estamos pendientes, mire, y es que la gente también está escribiendo en las redes sociales y están preguntando, y aquí Julio Batres pregunta, ¿a partir de qué edad los más pequeños del hogar se pueden vacunar? La pregunta es, Julio Barrios desde Carretera a El Salvador. Realmente hay tanto esquema de vacunación como para niños como para adultos. En los niños, los pediatras llevan el esquema dependiendo de los meses en los cuales se empiezan a vacunar. Desde el nacimiento se les colocan las primeras vacunas. Y en los adultos también depende del tipo de vacuna, el intervalo en que se coloca. Por ejemplo, la de difteria, tétanos y tosferina es un refuerzo que se coloca cada 10 años. La de influenza es cada año y la de neumococo se coloca una dosis. La cantidad de pacientes, doctor, que están ingresando hoy en día a la sala de emergencia, sobre todo a partir de la segunda, tercera semana de mayo, es
mucho más, o sea, un número mayor a otra época del año? Sí, la cantidad de casos por infecciones o enfermedades respiratorias ha aumentado en estos días. Sí, lo que se ha visto que ha aumentado más son las infecciones respiratorias, principalmente virales, influenza y COVID. Y recordemos que realmente esto se puede prevenir, principalmente influenza, con la vacunación. Es algo que nos ayuda mucho. La vacuna no va a evitar que no les dé la infección, sino que va a evitar que no les dé tan grave el cuadro o tan sintomático. Entonces va a ser muy poco probable que tengan que consultar al médico o que se agrave el cuadro si se vacuna. ¿Qué personaje de Chespirito es su favorito? A ver, doctor Dani. El Chapulín Colorado. El Chapulín Colorado. ¿Y de la vecindad del Chavo? El Chavo del Ocho. El Chavo del Ocho, el protagonista. Pero, a ver, si en casa hay personajes como Doña Florinda, que cuida mucho de Kiko, de su bebé, de su tesoro, y no quiere que se enferme, no quiere que le pase absolutamente nada, ¿qué recomendación sería la más propicia para ese padre y representante que nos está viendo en casa y que están atentos a que su hijo no se enferme o que no se le bajen las defensas? Que esté al día con su vacuna, con su sistema de vacunación, con sus vacunas, y que si es una persona que ya tiene una enfermedad de base como asma, que mantenga al día su tratamiento de asma y que no lo suspenda. Y yo, como el profesor Girafales, voy a estar atento en el aula de clases a que ningún niño se me enferme para que no me falte clases. Perfecto, excelente. ¿Qué tal la dinámica? ¿Le gustó? Súper, súper, me encantó. Ya sabe, usted tiene la exclusiva de la temática del próximo viernes. Aún no la podemos revelar, pero ahí ya le informé porque lo vi muy interesado también en la dinámica del programa. Doctor Dani, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Él es un neumólogo intervencionista y muy importante en esta época del año hablar justamente de esas enfermedades respiratorias y seguir las recomendaciones del experto. Ahora sí, damas y caballeros, continuamos en este programa especial dedicado al Chavo del Ocho para los más pequeños de la casa y para esas generaciones que crecimos viendo el Chavo del Ocho. Vamos inmediatamente con Doña Florinda.